Bienvenidos, hola. Hoy estoy aquí para que juntos podamos entender quiénes somos. Primero me presento, soy Lautaro García Fontana, estudiante avanzado de la licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Soy investigador, docente y emprendedor. En esta ocasión iré guiándoles por este video que se titula ¿Quién soy? Una charla sobre identidad y ser. Esta primera diapositiva que observan es un guiño para contarles de qué va la presentación de hoy. Exacto, memes. No, en realidad este video es un resumen y explicación del concepto más importante para la investigación que estoy transitando en este momento, que creo que es un poco obvio, es el concepto de identidad. Trataré de que podamos empezar a pensar de forma ampliada esta noción y comprender un poco cómo se manifiesta en la actualidad. Para esto, formulamos una pregunta que también de nuevo es casi obvia, ¿no? ¿Qué es la identidad? No hay respuestas correctas o desacertadas, solamente curiosidad e incertidumbre. Por eso me gustaría, antes de seguir, que se tomen un segundo para pensar qué entienden ustedes por identidad y que al final puedan compararlo con la información que les acerco. Bien, entonces la intención del día es poder entender, conocer la identidad, que se pueda llevar un concepto de la identidad, pero desde una visión personal, individual. Y aclaro estos términos porque lo que iremos viendo no está relacionado específicamente al marketing o a las identidades de marca, sino a un entendimiento subjetivo de nuestra propia identidad. Así entender de dónde proviene y cómo se forma. A su vez, cuál es la dimensión más actual o su funcionamiento contemporáneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para comenzar a resolver esta duda, lo primero será descomponer la palabra identidad en su raíz etimológica. Un poco para saber de dónde viene y un poco para saber hacia dónde va. La palabra identidad deviene del latín identitas, que a su vez está compuesta por la raíz idem, que significa lo mismo, y el sufijo tas, que substantiviza el origen. Bien, aquí podemos ver algo que al menos en primera instancia puede hacer un poco de ruido. Esta descomposición es rara porque algo que supone individualidad o caracteres propios del sujeto parte de una raíz que habla de igualdad. Bueno, esto porque para tener conciencia de lo individual, primero debe existir una pluralidad. Si no, sería solo unicidad, una condición de único, que no es a lo que apunta la identidad. El sufijo tas substantiviza el objeto y con eso lo transforma. ¿Cómo? Otorgándole existencia real e independiente. Como una entidad real, la igualdad posee un sistema estructural y en el mundo de los sentidos, esta tiene una serie de relaciones que la sostienen como una estructura y como un sistema. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Bueno, en pantalla hay una gran nube amorfa de colores. Entendamos que eso es un poco la estructura de un grupo social, donde existen relaciones, formas de vincularse, matices de pensamientos, valores comunes, aprendizajes colectivos, miradas cruzadas, entre otros tantos caracteres de composición y estructura, pues no todas las estructuras son tan jerarquizadas o lineales. Bien, en esta masa amorfa, aunque suene contradictorio, se encuentra la igualdad, o es la igualdad. Es eso mismo que compone a todos los individuos, a su vez que esta masa amorfa se compone de los individuos. Entonces, al otorgarle existencia real, ese gran universo conceptual y de sentidos debe segmentarse. ¿Para qué? Para poder significar. Y allí aparecen los individuos, que segmentan esta masa amorfa para generar contraste y diferencia. Y así construir sentido real. Bueno, esto que estoy comentando no lo invento yo, ni lo supongo, sino que es tomado de la semiótica lingüística, donde se entiende, o sea, la semiótica lingüística más tradicional, donde se entiende que un signo, antes de significar, necesariamente debe poder contrastarse con aquello que no es o significa. Caso práctico y claro, para nosotros poder entender
que el color de una manzana es rojo, necesitamos ineludiblemente que existan otros colores con los cuales contrastar esa manzana y así entender luego que hay manzanas rojas, manzanas verdes, amarillas y del mismo modo flores con distintos y diferentes aromas, texturas y formas. Bien, continuamos ahora con otra representación de este mismo concepto. Partimos de la igualdad, de un centro donde, siendo sujetos insertos en una comunidad, compartimos una serie de sentidos que nos representan. Estamos dentro de esa masa amorfa que parte del centro y se expande hacia afuera en un constante cambio y devenir en revisión. Ahora nos segmentamos y somos un conjunto de individuos que, de igual forma que nuestro origen, la comunidad, partimos de un centro y nos expandimos en constante cambio y revisión, pero emulando el funcionamiento de nuestra matriz o sistema inicial. Entonces, en la segmentación no hay pérdida, sino más bien ganancia, multiplicación y expansión de ese universo conceptual colectivo, ¿sí? Acá podemos ver en pantalla que tenemos por un lado la masa amorfa colectiva y en contracara los individuos que funcionan de la misma manera pero empiezan a solaparse. Si nosotros hacemos un big picture de eso o nos alejamos, vamos a entender que todo ese solapamiento es el mismo centro expandiéndose hacia los límites de lo que sería un sistema social. Y hasta aquí, bueno, hay una idea que voy a intentar reforzar una vez más. Ahora con mi imagen y la cámara, ¿no? Porque es crucial entender el origen de nuestra propia identidad. Aquí en mis manos tengo un pedazo de papel, ¿no? De un lado se encuentra la comunidad, la masa amorfa, la igualdad, el sistema social y todos los sinónimos que queramos ponerle. Y del otro, la contracara, muchos individuos que conforman a esta comunidad. Ahora, si yo parto el papel, ¿sí? Lo parto entero, es imposible que una cara del papel se separe de la otra, ¿sí? O sea, yo sigo conservando una parte de la comunidad y una parte del individuo. Entonces, la comunidad puede fragmentarse, el individuo separarse de ella, pero ambos se mantienen unidos, porque es imposible separar una cara de la otra del papel. La idea de separación del individuo de una comunidad es imposible. Somos seres sociales y como tales necesitamos el conjunto para ser. La experiencia del papel así lo demuestra. Una carilla, el individuo, la comunidad, es la contracara. Al quebrarse, el individuo permanece pero con un componente propio y uno común. A la inversa y de forma recíproca, la comunidad conserva caracteres del individuo, pero a diferencia de este último, la primera no se encuentra completa hasta juntar todos los fragmentos que la componen, ¿no? A su vez, el individuo se corresponde al resultado del proceso de apropiación simbólica del conjunto de experiencias que el sujeto encuentra durante su trayectoria vital, ¿sí? Entonces hablamos de un proceso en donde el individuo está recorriendo una trayectoria. Entonces, la identidad de este individuo no es fija en relación al tiempo, más bien es una construcción permanente. Es el yo, entendido reflexivamente por la persona en función de su biografía personal. Supone una continuidad en el tiempo y el espacio, pero la identidad del yo es esa continuidad interpretada a su vez de forma reflejada por un agente exterior, que es la otredad, es la comunidad. Entonces, el sujeto y el individuo muta y transmuta en la dimensión espacio-temporal de su existencia en la medida que vivencia nuevas experiencias. La resultante de esto es un producto singular, una identidad singular. Y si la identidad es una construcción que muta constantemente, la pregunta ¿quién soy? Se transforma en quién estoy siendo en un momento y contexto particular de la existencia. Entonces, hasta aquí
ya sabemos que partimos de una igualdad hacia la individualidad, que la identidad es una construcción permanente, resultado de un proceso existencial y de experiencias que construyen sentido. Está fuertemente vinculada con el recorrido del sujeto en el tiempo y espacio específicos de la existencia personal. Entonces, si la identidad se construye a lo largo de la existencia del sujeto, la identidad conlleva una historia. ¿Qué historia? La historia del sujeto. En esto debemos considerar que la historia no refiere solo al pasado y las vivencias del sujeto, sino también a esa historia que está en construcción, es decir, al futuro. Entonces, el concepto de identidad también connota la noción de proyecto. Una identidad actúa como tal para quien tiene y desarrolla un proceso existencial, discursivo, ficcional, histórico, vivencial. Aquí vemos el recorrido de la identidad auspiciado por el desarrollo de la vida del sujeto. En el back, el trayecto, como ven en la animación, es lento y sostenido por la memoria. Desaparece como una bruma donde de forma inconsciente la oscuridad de lo vivido, de lo que ya se ha transitado, se transforma en una luz presente. En contracara del mismo movimiento, el front es de gran velocidad, pues está signado en el acontecer de la existencia. Es una constante que articula el presente continuo en dirección consciente y cambiante con el devenir instantáneo del momento, transformándose en memoria y registro de lo ya vivido. Entonces, hay un punto medio de presente donde todo es muy efímero y el encuentro entre el pasado y el futuro conviven. Esta representación denota que existe una trayectoria entonces en el tiempo, hay un recorrido. Y entender la historia de la identidad nos sitúa en múltiples espacios y tiempo. Nos muestra que la trayectoria del recorrido no es más que una multidimensión acoplada y amorfa nuevamente. Entonces, se elimina la línea del tiempo convencional para insertar la existencia en el campo de la multidimensión, con capas y transparencias como una elipse helicoidal de constante cambio y actualización. Por eso el pasado es lo vivido, el presente es el deseo y el futuro es el proyecto, la dirección de acción, el plan de decisiones modeladoras. Pero bueno, de nuevo, prohibido olvidar el trozo de papel, ¿no? De un lado teníamos la comunidad, del otro lado teníamos al individuo. Aquí el sujeto, en sus historias y su existencia, en este recorrido que realiza, nunca está solo, siempre hay otros actores. Entonces, la identidad también es la resultante del conjunto de narraciones que circulan en torno al sujeto. Esto porque las historias vehiculan los significados compartidos por los diferentes colectivos. Además, son esas historias sobre el acontecer de la existencia las que permiten las interacciones entre los sujetos y son productos de ellas mismas. Es a través de las narrativas que el sujeto expresa su identidad a los otros y con los otros. Para explicar un poco más sobre lo dicho anteriormente, les presento este gráfico, donde dos sujetos se relacionan. Cada uno posee experiencias, deseos, visiones, historias y otros elementos más que componen una trayectoria existencial. Al vincularse, se crean relaciones de sentido interactores y una historia común, breve o extensa, pero compartida, donde cada actor aporta diferentes capas de subjetividad que constituyen el relato total. Lo forman como un discurso intersubjetivo, ¿sí? La intersubjetividad es, en una definición simple, la forma de producción de conocimiento no epistemológico y prerreflexivo que todas las personas utilizan para formar su propia representación. El proceso de construcción de identidad necesita, para el reconocimiento de un yo o un ego,
el reconocimiento de un otro. Es algo necesario e inevitable. El problema del significado, o sea, del quién soy, o sea, del saber quién soy y qué significo y cómo me expreso y por qué, y en eso, el de la representación individual, ¿sí? Lleva consigo las vivencias propias y ajenas. Es decir, se construye considerando al otro y en interacción con ese otro. Entonces, cada identidad de cada sujeto y de cada persona es, a cada instante, una emergencia de sentidos, resultante de un conjunto de negociaciones circulares de identidad de cada uno, de cada sujeto. Cada identidad encuentra su fundamento en el conjunto de las otras identidades que se expresan al interior del sistema de relaciones. Ahora bien, hasta acá una visión tradicional o clásica de la identidad, bastante desmembrada, pero tradicional. En lo contemporáneo y más actual, se incorpora a todo este proceso una nueva dimensión de significación. La identidad se seguirá configurando a partir de la compleja interacción entre lo vivido, lo performativo y su representación en el plano digital y analógico. Esto es, adquirirán protagonismo no solo los rasgos diferenciadores de la personalidad y sus cambios, sino también el modo de expresarlos y presentarlos frente al público. La autoedición off y online será un sofisticado proceso de adición de rasgos para autoafirmar la identidad mientras se chequea la repercusión en el otro a través de distintos medios y plataformas. ¿Suena complejo? No lo es, lo voy a repetir un par de veces. ¿Qué quiere decir esto? Que del mismo modo y en paralelo existe un entramado complejo de interacciones entre el espacio físico y el ciberespacio digital, al cual las personas se exponen de forma constante en su propia individualidad y como parte de un sistema social o un sistema discursivo. Ahí, en ese continuum intermedio, cruzado de sentido y existencia, la propiocepción experimenta un doble proceso de significación, off y online, que recupera los fragmentos de cada espacio, los combina, jerarquiza para construir una historia híbrida de la identidad personal. Reitero, suena complejo, pero no lo es. De hecho, es muy probable que vos estés experimentando esto cada día en algún momento del día. ¿Cómo? Es fácil. Las redes sociales son moderadoras de nuestros comportamientos y no es casual que sean redes sociales. Hay un sistema interno de relaciones donde todos nos vemos inmersos y en exposición, relación. Y allí tenemos un amplio territorio para modular nuestras formas y expresiones con un desarrollo de posedición, donde nos encargamos conscientemente de diseñar y proyectar la historia de nuestra identidad. Aquí yo les comparto 4 formas básicas, pero claras, de cómo hacemos esto, ¿sí? Tenemos, por un lado, filtros de Instagram, donde nosotros podemos modificar la percepción de nuestra realidad. También tenemos mensajes indirectos, donde, por ejemplo, a través de historias destacadas, enviamos mensajes a personas que no necesariamente nos conocen o que quizás están tratando de conocernos en mayor profundidad. Entonces, nosotros modelamos la información que queremos que reciban. En un paso un poco más mayor, está la exposición de valores a través de la creación de series, donde una persona puede, citando publicaciones de otras personas, exponer cuáles son sus valores, deseos y sus formas y elecciones estéticas. Y por último, un caso paradigmático de montaje y ficción definitiva, donde a través del diseño 3D y el montaje fotográfico, las personas pueden adquirir a una marca, comprarla a una marca, una prenda digital que nunca van a usar, que solo la van a tener en una fotografía para compartir en las redes sociales. Esto es ficción y montaje puro, o sea, es una total edición de nuestra identidad en el plano digital que nunca va a llegar al plano físico. En esta compleja red de experiencias, lecturas e imaginaciones, la multiplicidad de lo narrable se puede mezclar y reordenar de todas las formas posibles.
tejiendo innumerables combinaciones y concatenaciones que resisten cualquier significación particular. En palabras de Silva, Macagno y Piaget, el sujeto digital o yo digital se prolonga en las pantallas y en ellas aparecen múltiples posibilidades de nombrarse o enmascararse. Las redes sociales son el escenario perfecto donde este cuerpo virtualizado, que parece estar lejos de la carne, lejos de sentidos de proximidad, conectado y extendido en las redes informáticas, da un nuevo sentido al yo. Este yo digital permite fabricar una zona de ensayo identitario al amparo de la distancia y de la ausencia sin riesgos. El artista español, Philippe Custic, puede ser considerado un caso paradigmático de la tendencia de capas aditivas y experimentación digital. Como se ve en los GIFs y las imágenes de la diapositiva, su metodología de producción cuenta con una base fuerte en los medios digitales para la postproducción de imágenes. Sobre una capa gráfica cero o inicial, se acoplan decenas sucesivas de capas e información. Cada una contiene un carácter simbólico y de sentido particular que llevan el origen a un punto de no retorno o reconocimiento. Allí, la lectura del artista constituye una narrativa particular en cada hecho o producción, pero que se inserta sin dudas en un complejo mundo de referencias conectadas por una estética autodescriptiva y una macrohistoria ficción que existe en el mundo digital como repertorio de definición inacabado de su propia identidad. Esta condición se observa en el nivel de propiocepción digitoanalógica, en una experimentación constante sobre la percepción del ser en el mundo on y offline, a su vez en el nivel individual, personal y en el de la otredad. En este último, en la otredad, el proceso es inverso y de la individualidad se obtiene por adherencia una comunidad de sentido que parte de una identidad diseñada, la del artista, por supuesto. Bien, recapitulemos, hagamos síntesis, punto final y sustrato de conceptos. El proceso de construcción de identidad es un acoplamiento de capas de subjetividades que los individuos intercambian y propician en los vínculos del mundo social, físico y digital. A su vez, no existe identidad de forma aislada. Toda representación individual se nutre de la colectiva, ya sea por igualdad, adherencia o discordancia. Tampoco existen intercambios bilaterales. Los actos comunicativos no son simples recorridos emisor-mensaje-receptor, sino complejos circuitos de relación con el entorno, otros actores, percepciones, experiencias, el tiempo y el espacio. El mundo contemporáneo acerca, a través de la tecnología y la democratización de recursos aprehensibles, un nuevo espacio de experimentación para la autodefinición del ser. La incorporación del ciberespacio como una dimensión de significación personal es inminente. Y por último, la identidad es hoy un proyecto de diseño. Gracias miles por la escucha. Me encuentro a total disposición para charlar, debatir y compartir la información. Principalmente, si lo deseas, podés escribirme por Instagram o al correo electrónico que comparto aquí abajo para que pueda facilitarte, si lo necesitas, la bibliografía del trabajo. Adiós y nuevamente gracias.